Rafael López Aliaga. Denuncias, poder y ambición. Dicen que en política, nadie es santo, y que los más fervientes defensores de la moral, muchas veces, esconden los secretos más oscuros. Hoy, te invito a sumergirte en la historia de un personaje que ha dividido al Perú, amado por unos, temido por otros. Empresario millonario, católico ferviente, y hoy, candidato presidencial. Este es el expediente no oficial de Rafael López Aliaga. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver la política peruana. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Conocido como Rafael López Aliaga, nació el 11 de febrero de 1961, en Lima, Perú. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y luego se trasladó a la Universidad de Piura, en la cual estudió Ingeniería Industrial. Más tarde cursó estudios en Administración en la Universidad del Pacífico. Construyó un imperio económico a través de la empresa Perú Rail y luego de su conglomerado Grupo Acres, vinculado al sector ferroviario y hotelero, con fuertes conexiones con grandes capitales extranjeros. En 2001, estuvo involucrado en una investigación del Congreso que incluyó a LAM Perú y a Peruval Corp, por venta de acciones y presunta evasión de impuestos. A pesar de esta imagen de éxito, detrás de los balances financieros y de su discurso conservador, existen sombras que muchos prefieren no mirar. Durante su carrera empresarial y política, Rafael López Aliaga ha estado vinculado a diversas controversias. Ingresó a la política al ser regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 2007, por Unidad Nacional, alianza en la cual era parte, Solidaridad Nacional. Reconoció que, cuando era regidor, respaldó la concesión de la futura línea amarilla a la empresa OUAES, investigada por actos de corrupción. Postuló por la Alianza Solidaridad Nacional al Congreso de la República en 2011, pero no consiguió una curul. Durante 2017 y 2020, López Aliaga se desempeñó como catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería. Se desempeñó como secretario general de Solidaridad Nacional desde septiembre de 2019 hasta la disolución del mismo en octubre de 2020. Durante la campaña de 2019, López Aliaga anunció su intención de postularse para la presidencia de Perú en las elecciones generales de 2021. Considerándose inclusive a sí mismo como el Bolsonaro peruano. Tras la disolución del Congreso de la República del Perú, su partido se presentó en las elecciones parlamentarias de Perú de 2020, no obstante, este no logró pasar la valla electoral del 5% y no obtuvo escaños en el Congreso, por lo que anunció una refundación organizativa. En octubre de 2020, López Aliaga fundó oficialmente Renovación Popular, disolviendo Solidaridad Nacional al cambiar el nombre de la organización registrada, asumiendo el cargo de presidente del partido. Los candidatos de derecha intentaron marcar distancia de López Aliaga, a quien tildaron de extremista. En Perú, se le conoce comúnmente con el sobrenombre de Porky, en referencia al dibujo animado, y él adoptó su apodo para su campaña. Es miembro numerario de la organización católica Opus Dei y caballero de la Orden de Malta. Ha declarado ser practicante de la abstinencia sexual y la autolesión bajo los conceptos de celibato y mortificación corporal, mediante el uso de un cilicio, como parte de su fe católica. Su posición política tiende al ultraconservadurismo y a la ideología próvida. También ha rechazado la eutanasia y la adopción homoparental. Pide la prohibición del aborto, incluso en casos de violación o peligro para la vida de la madre, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso a la unión civil. La prohibición del uso de anticonceptivos y prohibir la legalización de la marihuana. Afirma que la homosexualidad es un problema que hay que curar. En tiempos de la pandemia de COVID-19, se oponía a las restricciones de viaje y al uso de mascarillas. Él mismo solía no usarlas en sus apariciones públicas.
El 19 de febrero de 2020, el Jurado Electoral Especial inició un proceso sancionador contra la candidatura de Rafael López Aliaga por vulnerar normas de propaganda electoral. El 25 de febrero de ese año fue excluido de las elecciones de 2021 por infracción al Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador. El 5 de marzo de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó que López Aliaga continuaba en carrera. En 2021, fue denunciado penalmente por apología al delito tras declarar públicamente su deseo de que Pedro Castillo se muera como un perro. El Ministerio Público inició diligencias preliminares, pero el caso se diluyó en la bruma del sistema judicial. En marzo de 2021, la excandidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular acusó a López Aliaga de presuntos problemas con el alcohol. El entonces candidato presidencial rechazó esas declaraciones. López Aliaga obtuvo el tercer lugar. Durante la segunda vuelta, López Aliaga apoyó a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Durante la campaña electoral, el político fue acusado de tener deudas en cobranza coactiva por 8 empresas con el fisco peruano, con un monto de 32 millones de soles. Varias de esas compañías se encontraban en situación de no habidas. No obstante, López Aliaga negó adeudar dicha cantidad al Estado peruano y anunció el inicio de un proceso ante un tribunal fiscal. Para agosto de 2022, la deuda ascendía a 35 millones de soles. A inicios de octubre de 2022, resultó elegido como alcalde metropolitano de Lima para el periodo 2023 a 2026, por Renovación Popular. Durante su gestión, estableció un convenio con el ejército peruano para ampliar las obras de transporte. Además, nombró a Justiniano Martínez, investigado por el colapso del Puente Solidaridad en 2017, como nuevo gerente general de la empresa municipal de apoyo a proyectos estratégicos. En septiembre de 2022, la Fiscalía peruana inició investigación preparatoria a López Aliaga por el presunto delito de lavado de activos a raíz del caso Panama Papers. De acuerdo con las pesquisas, se habría beneficiado con un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima durante la gestión de Susana Villarán. ¿Era evasión fiscal? ¿O simplemente una estrategia empresarial agresiva y legal? El caso nunca pasó a mayores en tribunales, pero la mancha quedó. Y sigue ahí. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo un empresario cuestionado por deudas y declaraciones incendiarias logra reinventarse como candidato presidencial? En 2023, López Aliaga, ya ejerciendo como alcalde de Lima, se enfrentó con Rutas de Lima por el incremento del cobro de los peajes en un tramo de la Panamericana Norte, ubicado en el distrito de Puente Piedra. El alcalde solicitó ante el Tribunal Constitucional que se deshaga del contrato. Al año siguiente, un tribunal de arbitraje falló a favor de Rutas de Lima. En 2024, López Aliaga gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de un endeudamiento para la Municipalidad de Lima que superaba en casi 4 veces los ingresos propios del municipio. Según las declaraciones del presidente del Consejo Fiscal, este endeudamiento se destinaría a la financiación de 23 proyectos de inversión. Además, el político aprobó una licitación, por casi 15 millones de soles, de un minisistema de transporte a caballo inspirado en la ciudad española de Sevilla. Su gestión como alcalde enfrentó duras críticas por su desempeño en el cargo. Según un estudio del Instituto Peruano de Economía, desde que llegó al poder, Lima dejó de ser la ciudad más productiva del país, siendo superada por Moquegua. En ese periodo, se denunció a la municipalidad que le exigía sobornos a un empresario para evitar el cierre de su hostal. En 2025, López Aliaga fue objeto de controversia por colaborar con streamers y tiktokers, algo que forma parte de una estrategia para atraer turismo. Uno de esos encuentros fue con Speed, a quien le entregó las llaves de la ciudad, hecho que fue calificado de espectáculo crepuscular.
Ese mismo año, los medios locales afirmaron que había creado el Grupo Especializado de Inteligencia Municipal, GEIM, que operaría en paralelo a la Dirección Nacional de Inteligencia y al margen de cualquier fiscalización, con el objetivo de hacer frente a la crisis de seguridad. El jefe del GEIM y el propio alcalde confirmaron la existencia del grupo. Ese mismo año, volvió a arremeter contra la prensa por difundir un reportaje sobre la adquisición de locomotoras del servicio de transporte Caltrain por $24 millones para operar un tren de cercanías de Lima a Chosica, inversión que solo el tiempo dirá si fue o no la más acertada. En su campaña electoral, ha propuesto la fusión de ministerios, declarar la guerra frontal contra la delincuencia, militarizar las calles, instaurar penas más severas e incluso reinstaurar el servicio militar obligatorio. Plantea una reforma educativa que elimine todo contenido relacionado con la diversidad sexual y el enfoque de género, promover la reducción de impuestos, incentivos a la inversión privada y una drástica reducción del tamaño del Estado. Propone abolir programas sociales como la distribución de alimentos en las escuelas pobres, expresando que la asistencia social debería ser manejada por asociaciones privadas y no por las autoridades públicas. Aunque no aboga abiertamente por una nueva constitución, sí quiere cambios estructurales en la administración de justicia, sobre todo, para frenar lo que él llama la corrupción judicial infiltrada por el comunismo. Ha sugerido crear una prensa ética alineada a principios cristianos. ¿Es esto libertad de prensa o censura disfrazada? López Aliaga no es un personaje sencillo. Para algunos, es el último bastión contra lo que llaman el avance del comunismo. Para otros, representa una amenaza a las libertades individuales, a los derechos civiles y a la democracia misma. Es un candidato que mezcla religión con política, negocios con populismo, moralismo con un pasado empresarial que todavía genera sospechas. Y lo más curioso, es que cada crítica parece fortalecer su figura entre sus seguidores. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿es Rafael López Aliaga el Salvador del Perú, o un lobo vestido de cordero? Quizás nunca sepamos con certeza quién es realmente López Aliaga. ¿Un millonario que dice defender a los pobres? ¿Un creyente que habla de muerte? ¿Un candidato que promete salvar al Perú, pero que carga con denuncias que pocos se atreven a investigar? La política está hecha de máscaras, y los candidatos, de relatos. Pero tú tienes algo más poderoso que cualquier propaganda, el poder de cuestionar. Porque al final del día, el Perú no cambiará por un nombre en una papeleta, sino por una ciudadanía despierta, crítica y difícil de engañar. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tus comentarios. ¿Crees que López Aliaga es el indicado para ocupar la presidencia del Perú en 2026? Comparte este video si crees que más personas deben conocer esta historia. Esto no ha terminado, apenas comienza.